minimalismo, consolidado en Estados Unidos a partir de 1965, despoja a los objetos artísticos de todo artificio y los reduce a las estructuras simples y esenciales, por lo que la intervención del artista en la realización material de la obra es mínima. En el diseño y la arquitectura minimalista se pueden apreciar las influencias que tiene el diseño y la arquitectura japonesa. El minimalismo tiene sus raíces en los aspectos reductores de la modernidad y es a menudo interpretado como una reacción contra el subjetivismo y emocionalismo del expresionismo abstracto y del pop art y un puente a las prácticas del arte posmoderno. La arquitectura minimalista ejemplifica ciertas características de la forma, la luz, el espacio y los materiales, junto con técnicas como la reducción, la simplificación y la unificación. Los minimalistas consideran estas características como la esencia de la arquitectura. Formas geométricas puras, materiales simples, componentes limpios y rectos, repetición para dar sentido al orden y unificación, sencillos y espacios abiertos, líneas limpias. La instalación irrumpe en un espacio para constituirse en una obra de arte donde intervienen suelo, paredes, luces y otros objetos de cualquier materia y forma que se incorporen. El precedente más cercano se da en Environments. Uno de los creadores de esta obra fue el artista norteamericano Alan Krapow, con obras realizadas a partir de 1957. El arte pop es un movimiento artístico en el que los artistas conseguían resaltar o poner el foco en algún aspecto banal o rasgo cultural de la época. Las obras reflejaban una crítica a la sociedad caracterizada por el consumismo, la importancia de la imagen, el materialismo y la moda, a través de la sátira y la ironía. Los artistas hacían uso de los diversos materiales y se servían de cualquier objeto para ser representativo del consumismo. Por ejemplo, emplear carteles, artículos publicitarios, latas de conserva, botellas, etc. En muchas de las obras se conservaba un efecto repetitivo, incluso saturante. Algunos de los representantes más significativos son Andy Warhol, Freud, Vincent Van y Kay Fellini. El pop art surgió como reacción al expresionismo abstracto a partir fundamentalmente de un cambio de fuentes. Las raíces surrealistas de aquel movimiento se sustituyeron por la dadaísta del pop, dado el interés por sus precursores por las fronteras del arte. Dadaístas y surrealistas ampliaron su potencial y en la posguerra se convirtió en el arte del assemblage, que permitía crear a partir de elementos preexistentes y diversos entre los que se establece una relación. El nacimiento del pop art tuvo además mucho que ver con la cultura inglesa y estadounidense de posguerra. Dio sus primeros pasos en Reino Unido y creció a raíz de los debates planteados sobre la nueva cultura urbana norteamericana en la que se cuestionaba la solemnidad romántica del arte británico de los 40. Ejemplo en la arquitectura de este arte es el Instituto Holandés de Sonido y Visión, realizado por los arquitectos Michael Redding y William Jan Neutlings en el año de 2006. Ubicado en Hilversum, Ámsterdam, en Holanda, busca recopilar la mayor cantidad de archivos sobre el acontecimiento importante a lo largo de la historia, bajo un mismo techo, y así se convierte en la caja fuerte que alberga la historia de la humanidad. Otro ejemplo de la arquitectura es el Kugel, obra del arquitecto Gerd Wingårdh y Jonas Edblad. Entre los años de 2006 y 2011 está ubicado en la ciudad de Linden Place, en Suecia, enclavado en medio de los grandes edificios de oficinas del campus universitario, un centro de investigación y numerosas empresas tecnológicas establecidas en el antiguo muelle. Una pantalla en movimiento con células fotovoltaicas alrededor del edificio añade sombra y electricidad. La forma y color no se revelan inmediatamente. El edificio circular presenta diferentes aspectos dependiendo de la dirección y el momento del día en el que se observa. El land art se desarrolló principalmente en América y Europa y surgió entre 1968 y 1969. Es una corriente artística donde el artista realiza una intervención en el paisaje, sea urbano, rural o natural, a partir del diálogo que mantiene con el lugar. En este tipo de arte, el paisaje funge como soporte, material y motivo artístico al mismo tiempo.
Su finalidad es la de producir emociones plásticas en el espectador que se enfrenta a un paisaje determinado mediante las alteraciones o intervenciones que el artista ha hecho previamente. Se inspira fuertemente en los vestigios arqueológicos como Stonehenge o las líneas de Nazca. El land art tiene una evidente y muy estrecha relación con la arquitectura del paisaje, porque ambas disciplinas lo intervienen. Existe el territorio, pero este solo se hace paisaje a través de los recorridos, los diálogos, la contemplación, es decir, a partir de la cultura, y bajo todo principio, a partir del arte. En la composición de paisajes está también implícito el acto de andar, lo cual forma parte de los instrumentos psicogeográficos y estéticos en los que se apoya el land art. El land art se nutre de otras tendencias artísticas, como el minimalismo y el arte povera. En esta diapositiva vemos dos obras representativas del land art. A la izquierda, Broken Circle de Robert Smithson y a la derecha, Secante de Carl Andre. Algunos ejemplos de producción artística inspirada o influenciada por el land art son el espacio escultórico de la UNAM y los edificios como rocas incrustados en la tierra de Tatiana Bilbao, ambos en nuestro país. En el resto del mundo tenemos las puertas en Central Park, Nueva York, y el Parque de la Cinta Roja en Hebei, China. Sus obras de arte abarcaron todo, desde lo absurdo hasta lo común, desde lo violento hasta lo tedioso, y a menudo siguieron una agenda sociopolítica para ridiculizar lo convencional de la estética del mundo del arte y empoderar tanto al artista como al espectador. Fluxus era un grupo de artistas poco organizado que se extendía por todo el mundo, pero tenía una presencia fuerte en la ciudad de Nueva York. Un principio central era descartar y ridiculizar el mundo de élite del arte elevado y encontrar todas las formas posibles de llevar el arte a las masas, de acuerdo con el clima social de la década de 1960. Involucró al espectador y se basó en el elemento del azar para dar forma al resultado final de la obra de arte. En la década de los 50, el artista Masiunas comenzó a trabajar en un prototipo de edificaciones prefabricadas utilizando vigas y columnas de aluminio. Para 1965 patentó Flux House, una casa prefabricada para solucionar la escasez de viviendas y de las personas que sufrieron daños en los patrimonios por el paso de los huracanes. El mail art fue una tendencia artística que comenzó como una forma nueva de exponer el arte luego de que Ray Johnson fundara la New York Correspondence School of Art en el año de 1962. En ella se impulsaba el mail art, una actividad que utiliza la distribución de correspondencia postal para generar un método de expresión original. Con ello se pretende minar el monopolio de las galerías de arte. En medio de una sociedad de consumo, este concepto de arte se extiende como un concepto un poco más amplio, tratando de desarrollar la manipulación que sufre la información dentro de una sociedad ya desarrollada. Los envíos postales pueden ser mensajes, collage, objetos, consignas, poemas, entre muchas otras infinidades de cosas, las cuales van dirigidas a un público bastante amplio. En la mayoría de las veces, este público es hasta desconocido por el mismo autor de las obras. Los artistas, en estos casos, pretenden salirse de las vías convencionales o tradicionales de la distribución del arte. Ejemplo de ello son el artista Ray Johnson, el fundador de la institución, y On Kawara, el cual nació el 24 de diciembre de 1932 y su obra migró de representación pictórica hasta un estilo austero casi impersonal. Las palabras y las fechas se convirtieron en elementos esenciales al punto de que en muchos casos comprendieron en toda la obra. Este artista mantuvo la mayor parte de su vida alejado de su mirada pública y sin embargo sus obras eran muy conocidas por un gran público. El hiperrealismo fue un movimiento artístico figurativo que reprodujo la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero siempre y cuando aplicando técnicas pictóricas y escultóricas que hacen que una imagen sea más vivida que la mera fotografía. Este movimiento se originó hacia finales de 1960 en respuesta a los planteamientos abstractos conceptuales
y no objetuales del arte contemporáneo. Uno de sus principales exponentes fue el pintor estadounidense Chuck Close. El hiperrealismo se basa en la noción filosófica de la hiperrealidad, que fue desarrollada en el siglo XX, y esta comprende que el cerebro humano es incapaz de distinguir entre una realidad y la ficción. Aplicado al arte, el concepto de hiperrealidad nos acerca al simulador, cuyo realismo resulta más convincente que el mundo objetivo. La obra hiperrealista debe ser tan verosímil, realista, que parezca más viva que la realidad conocida, y por ende, los artistas ocultan cualquier evidencia del proceso de ejecución, por medio de la perfección en los acabados. Nada puede interrumpir la sensación de estar ante una obra que aparenta vida propia. Y así, el hiperrealismo se separa de movimientos que exhibieron abiertamente sus procedimientos, como el impresionismo, el postimpresionismo o el expresionismo abstracto, entre otros. El happening, también llamado arte en acción, se relaciona con la pictórica de Pollock, el creador del action painting. El happening se denomina como las vivencias que subrayan la relación entre el arte y la vida. No tiene principio ni fin, es de carácter efímero, se produce solo una vez y desaparece para siempre. Este arte supone una descontextualización de los hechos, busca llamar la atención de la mayor cantidad de personas posibles para que también se unan a este movimiento. Por esta razón, los artistas happenings no deberían de ser agresivos o provocadores. Alan Caprow es el que origina y desarrolla esta forma de arte. Su obra 18 Happenings en 6 partes, que tuvo lugar en la Rubin Gallery de Nueva York en otoño de 1959, bautizó con este nombre Happening a una compleja serie de actividades de artistas norteamericanos y europeos que consideraban que el arte no podía desligarse de la vida y en el que el espectador entraba a formar parte de la obra de arte. El curso de música experimental, dirigido por John Cash de la New School for Social Reach de Nueva York, tuvo, a su vez, para Caprow, una influencia fundamental en su interés por crear de una forma artística que se aproxima al arte y a la vida. Otra de las artistas de este movimiento es Carole Schiemann. Pertenece a la primera generación de mujeres artistas que militaron a favor de la visibilización del arte realizado por mujeres y es también pionera de las nuevas prácticas en el campo del video, el cine, el happening y la performance. Adquirió renombre por la exploración de cuestiones en torno a la naturaleza política del cuerpo y el lugar que ocupa la mujer en la sociedad, generando nuevos discursos sobre el cuerpo, la sexualidad, los géneros, entre otras cosas. En su producción, la artista se reapropia del cuerpo de la mujer que había estado a disposición de la mirada masculina en la mayoría de sus representaciones en la historia del arte. Carole Schiemann fue una activa a comienzos de los años 60 en la vibrante escena artística de Nueva York, donde en los comienzos de su carrera se identificó como neodadaísmo, como puede apreciarse en las paintings construction realizadas antes de empezar a participar en el happening. El graffiti de Basquiat. El graffiti es una de las contribuciones más destacadas de las bellas artes. Empezaron muy pronto a escoger y adaptar figuras e inscripciones en los marginados y desempleados. Niños y enfermos mentales encontraban un medio de autoexpresión. Pero no fue hasta los años 70 cuando el graffiti atrajo la atención del público y el negocio. La obra de Basquiat está inspirada en las múltiples referencias, tales como los artistas contemporáneos como Picasso o la música de jazz, la cultura africana primitiva e incluso quizás el abuso de la heroína. El graffiti y la arquitectura. El graffiti se ha extendido como una forma de pensar de la ciudad, que expone a ser vista y que utiliza como soporte los muros urbanos. Ese tipo de representaciones reflejan el sentido urbano, son una forma de apropiación de la ciudad. Los muros son espacios de expresión que sostienen la historia, la ideología y la identidad de las ciudades, siendo una manera de participar de la sociedad. Enmarcado dentro del expresionismo abstracto, este movimiento comenzaría en Estados Unidos y se trasladaría a Europa para finalmente tomar forma como la llamada pintura en acción. Esta es una pintura de corte abstracto y de carácter gestual. Se aprecia en la obra la representación constituida de la velocidad de la furia y la intencionalidad del autor con cada una de las salpicaduras.
Este arte es auténtico y libre, solo se deben de tomar en cuenta consideraciones como el color de la pintura y los utensilios a utilizar para generar las peculiares manchas. Sin embargo, este arte también ha evolucionado a ser mucho más reflexivo, puesto que ahora también se busca una armonía visual resultante de la elección correcta de colores, así como la simetría de las manchas que se aplican. El arte cinético surge en París e integra el movimiento físico-espacial como elemento compositivo. Se extiende en todas las obras basado en el movimiento físico o virtual, lo que permite incluir algunas expresiones de arte óptico. Sin embargo, no todo el arte óptico es cinético. La obra Varilla vibrante del constructivista Naum Gabo, exhibida en 1920, sentó el precedente determinante. Más tarde, hacia los años 50, la invención de las esculturas móviles convertirían a Alexander Calder en el precursor del arte cinético tal y como lo conocemos. Entre las características del arte cinético encontramos el movimiento como principio, ya que comprende el movimiento de tres maneras: el movimiento físico real de la obra, el movimiento óptico y el movimiento físico del espectador. Transformabilidad de la obra. La obra se concibe como una realidad transformable, ya que sea inducida por un mecanismo interno, por la acción de los fenómenos ambientales, viento, luz, o por la participación del espectador. El espacio y luz como materia de expresión plástica. El estudio de las percepciones ópticas. Aquí incluyeron el estudio de los ritmos visuales, la superposición de formas geométricas ambiguas y la percepción lumínica dinámica. Componente lúdico y participativo. La obra cinética se presenta ante el espectador como un juego visual y en muchas oportunidades requiere de hecho su participación activa. Y también que sea un arte público e integrado al ambiente. Entre los artistas cinéticos encontramos a Víctor Vasarely, Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Jean Tinguely, Eusebio Sempere y Julio Leparc. El arte performance o performance art o acción artística es una forma de expresión artística que implica una puesta en escena y que puede incluir varias disciplinas como la música, la poesía, el video o el teatro. El performance aparece como un tipo de arte escénica alrededor de la década de 1960. Entre sus principales características se encuentra que en la elaboración de las obras y el trabajo que se refleja en ellas lo llevan a cabo los integrantes personalmente. Es decir, la utilización del cuerpo de los artistas es muy importante a la hora de realizar ese tipo de creaciones artísticas. Otra de las características es que dentro de una representación se pueden incluir diferentes manifestaciones, entre las cuales están la danza, música, pinturas, drama, entre otras. Pueden aglutinar diferentes facetas combinándose todas ellas en esa representación. El desnudo es una característica visual habitual de este tipo de manifestaciones. No es algo obligatorio, pero se suele incluir con frecuencia en las obras de performance. El arte óptico utiliza la construcción de perspectivas que el ojo no puede fijar en el espacio, empleando cierto tipo de ilusiones ópticas. Se diferencia del arte cinético porque el movimiento que intenta producir en el espectador es puramente sensorial óptico, ya que sus obras son totalmente estéticas y la sensación de movimiento es producida puramente por efectos y no por movimiento real de las piezas o parte de la obra. Entre los artistas ópticos encontramos a Antonio Lizarazu Value, Bridget Riley y Víctor Vasarely. El arte conceptual es un movimiento artístico en la idea de que la obra prevalece sobre los aspectos formales. Esta se da en los años 60. Algunas características son que valora el concepto por encima de la estética, identifica y denuncia los problemas del entorno social, es polémico, usa la estadía y la ironía, abarca diferentes disciplinas artísticas y usa diferentes medios y técnicas. El propósito del arte conceptual es favorecer los procesos de la reflexión intelectual por encima de la estimulación de las sensaciones visuales. De este modo, parte del principio de que el espectador participa del mismo proceso del que el creador del concepto. Dos obras muy conocidas del arte conceptual son la de Robert
el dibujo de Tony borrado, Robert le pidió a Chaplin que le diera un dibujo y se lo dio con dos condiciones: que la obra a borrar fuera muy seguida por el autor y que fuera muy difícil de borrar. Otra obra es El vacío. Hegel dijo alguna vez: nada será una obra de arte porque yo lo decido, que tiene a reforzar la idea del cuestionamiento sobre quién decide qué es el arte y el por qué. Arte Povera nació entre Turín y Milán, Italia, en 1967 y se prolongó hasta los 70s y 80s. Povera quiere decir pobre. Este tipo de arte es considerado pobre en reacción al arte rico, producto de la imaginación científica y la alta tecnología, como lo era el arte minimalista o el art pop. Estaba elaborado con materiales típicamente pobres, banales o insignificantes, como la madera, el papel, trapos, piedras, cuero, agua, tierra, fuego, vegetales, minerales, etc. En términos generales, los que hacían este tipo de arte eliminaban la distinción entre el arte y la vida. Características. Fue un tipo de arte que basó toda su estética en las posibles relaciones que existían entre los objetos y su configuración. Valoraba sobre todo los diferentes procesos de fabricación y manipulación de los materiales. Valoraba también a los materiales en su estado natural. Sus representantes estaban en contra del consumismo y le daban mayor importancia a la naturaleza. Es considerado como un tipo de crítica ante la civilización moderna. A pesar de que su duración fue bastante corta, tuvo una importancia política muy grande en Europa durante la posguerra. Su meta principal era establecer la importancia que había entre el ser humano y las cosas que le rodeaban, así como reconocer la importancia de los elementos de la naturaleza y el trabajo artístico. Como artistas y obras representativas tenemos a Michelangelo Pistoletto y su Venus de trapos, a Mario Merz y su Igloo, Janis Kournelis y sus 12 caballos vivos, y Sin título de Giovanni Anselmo. En arquitectura, el arte povera es importante por su aportación sobre la capacidad que pueden tener los materiales empleados para generar ideas, transmitir conceptos y emociones a partir de su lenguaje poético. Los arquitectos que siguen esta corriente proponen el uso de algunos materiales que para muchos serían imposibles de utilizar, como materiales de desecho o aquellos que puedan ser reciclados. Influenció también en la restauración de edificios, produciendo una estética donde estos cambios se mantienen visibles. Se valora el paso del tiempo y su repercusión en los materiales, con el objetivo de lograr un espacio neutro y con una mayor versatilidad. Existen muchos ejemplos alrededor del mundo, como el Palacio de Tokio o el Matadero de Madrid. También la casa del famoso Frank Gehry o la casa Valeria Sirel en Sao Paulo, Brasil.